titular de Copal, al señor Daniel Funes de Rija, quien siempre tiene la amabilidad de atendernos y está del otro lado de la línea. Daniel, muy buenos días. Juana Morín y todo el equipo de Crónica Anunciada acá en Futurock te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Juan. Un gusto en saludar, como siempre. Por favor. Daniel, te voy a sumar a la consigna. Estamos repasando anécdotas de familiares, de amigos, amigas, que se pasan un poco de tacaño. No sé, gente que diluye la gaseosa con agua para los cumpleaños para hacerla rendir un poco más. ¿Tenés algo para aportar? ¿Conocés a un amigo, a alguien que le cueste un poco largar el billete? Bueno, en el mundo empresario eso ocurre mucho, así que sería, más que una anécdota, sería casi una biblia. ¿El empresario es más rata que el promedio? Austero, nosotros. Está muy bien. Bueno, Daniel, ahora sí vamos a hablar de los temas que nos competen. Ayer se te vio en el palco. ¿Por qué decidieron asistir a la exposición de Martín Guzmán? ¿Fue una muestra de apoyo o fue de alguna manera asistir para escuchar qué tenía para decir? Yo creo que primero es un apoyo institucional, es decir, me parece que el tema de la institucionalidad en la Argentina hay que rescatarlo, porque sin institucionalidad fundamentalmente es muy difícil después lograr acuerdos de políticas de Estado o de reglas de convivencia de otro nivel. Y entonces la primera cuestión es, evidentemente estamos en emergencia. Lamentablemente la Argentina vive en emergencia, ¿no? Entonces lo que pasa es que la emergencia es excepcionalidad y por ende es delegación de facultades al Poder Ejecutivo. Ahora bien, la decisión del presidente de la Cámara de Diputados, doctor Sergio Massa, de convocar o invitar al ministro de Economía para informar, y por otro lado del Poder Ejecutivo de aceptar esa invitación e ir a la Cámara de Diputados y brindar hasta donde se puede, digamos, desde el punto de vista de la lógica de lo que es una negociación tan delicada como esta y en un tema tan sustantivo para la Argentina como este, una explicación me parece institucionalmente rescatable, y desde la Unión Industrial así se afirmó, y por eso fuimos varios de los directivos. Primera cuestión. Segunda cuestión, obviamente queríamos escuchar, sí, pero son temas que nos interesan como ciudadanos y como empresarios, porque esto rebota directamente también en el segundo objetivo, es decir, un tema es la deuda, el otro es la pobreza, y el tercer tema, el que más nos afecta, es estabilización macroeconómica como plataforma de recuperación y de crecimiento, no solamente de recuperación, sino de crecimiento económico. Así que de esto, las señales que se pueden capturar, hasta, vuelvo a decir, dentro de la limitación de medios, porque es una negociación o una discusión en curso, yo personalmente rescato primero la voluntad de la Argentina de cumplir sus compromisos internacionales. Segundo, de hacerlo de una manera que pueda ser sustentable, es decir, poder afrontarlo y con ello, paralelamente, poder tener las políticas de Estado, fundamentalmente, digo, desde lo económico para el desarrollo sustentable y desde lo social para la inclusión y la contención, según los casos. Me parece que era interesante escuchar, fue una exposición prolija, hubo también más de 100 preguntas, muchas de las cuales van a ser respondidas por escrito, las veremos en su conjunto y las analizarán, obviamente, en su momento nuestros técnicos. Son cuestiones de suma complejidad, ¿no? ¿Y de Martín Guzmán qué opinión tenés, qué impresión te da? No, me parece un profesional serio, y espero que sea, además de serio, sea exitoso. Todos estamos en eso. Por eso, digamos, acá no se trata... A ver, yo creo que es hora de decir como quién tiene las culpas. Ya es una cuestión anecdótica. Lo importante es cómo salimos de esto, y tenemos que salir de esto bien como país, creciendo, y obviamente para eso necesitamos un equipo, y el presidente ha elegido un ministro de Economía como un ministro de Producción. El ministro de Producción, estamos mucho más en contacto con él, lógicamente, claro. Y tenemos un fluido diálogo, y eso tengo que
No así con el ministro de Economía, que lo he escuchado, lo he visto por televisión y lo he escuchado en esta presentación. Me parece hasta donde puedo discernir técnicamente sólido y correcto. Obviamente la ansiedad nos puede decir, bueno, podía haber dicho más cosas, y eso yo no puedo darme ni un juicio institucional, porque tendría que dar el comité ejecutivo de la UIA o el presidente Acevedo en nombre de la entidad, pero tampoco me parece, personalmente, creo que estas cuestiones van teniendo un desarrollo y uno lo que puede es fijar las grandes orientaciones y después hay cuestiones estratégicas y aún cuestiones tácticas que tienen que tener la reserva del caso. Sí rescato la idea de la comisión bicameral, del restablecimiento de la comisión bicameral de seguimiento. Me parece que es un tema importante, porque vuelvo a decir, hace a la institucionalidad. Claro. ¿Funes de Rioja? Sí. Sebastián Cazón lo saluda. ¿Coincide con Guzmán ayer cuando planteó que es necesario primero que se reactive la economía para después pagar la deuda? En muchos momentos él dijo, bueno, necesitamos los dólares, pero primero para que haya producción en la Argentina. ¿Coincide en eso? A ver, digamos, nosotros no vamos a poder pagar la deuda si la economía no se reactiva y crece. Digamos, no solamente se reactiva, volviendo, digo, estamos utilizando 50, 60% de la capacidad instalada del país. Entonces estamos en un nivel de utilización en la industria muy bajo, donde hasta las empresas grandes, y esto lo dicen los balances presentados en la Comisión de Valores, pierden dinero, ni qué hablar de la situación de las pymes y las economías regionales. Por ende tiene que haber primero un rebote, pero después un crecimiento. Argentina tiene que crecer para generar las divisas que hagan posible que se reequipe tecnológicamente y que el país en niveles de normalidad. Tenemos que resolver el problema de la inflación, que hay causas objetivas macroeconómicas que tiene que evidentemente enfocar el gobierno, pero también hay conductas donde los actores sociales en lo que hace expectativas tenemos responsabilidad, y por eso la convocatoria a un Consejo Económico Social me parece que es un dato importante, mirando a eso, a ese mediano y largo plazo. Y por otro lado también tenemos que ver, y cuando uno habla de reactivación, así como la FIP ha encarado su moratoria y el Estado Nacional una renegociación para una deuda sustentable, hay que pensar que cómo hacemos sustentable el endeudamiento que hoy tienen las empresas, particularmente pymes y economías regionales, que ha sido a tasas siderales y que tiene a las empresas, primero, en situación de emergencia o crisis; segundo, con riesgo de ejecuciones judiciales; y tercero, sin posibilidad de contraer, aunque hubiera buenas tasas, contraer nuevos créditos por el nivel de endeudamiento preexistente que tienen, motivo de la crisis, que no ha sido culpa, en este caso, de ese sector en particular, sino de la macroeconomía. Daniel Funes de Rioja, muchas gracias por la comunicación. Un abrazo. Un gran gusto. Hasta luego. Pasaba el vicepresidente de la Unión.